familia, hola Ipso. Estamos muy felices que seas parte de nuestra reunión. Sabemos que será un tiempo de gran bendición para tu vida y para la de tu familia. A continuación te dejamos toda la info de lo que se viene. No te pierdas nada. Es nuestro deseo que este sea un tiempo para disfrutar de la alabanza y la palabra. No te olvides de seguirnos en nuestras redes y de compartir la palabra a todos los que conozcas. Bendiciones. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios.
vez más, todas las voces, todas las voces. Dios te bendiga, qué bueno es estar un domingo más alrededor de su palabra. Hoy reflexionaremos acerca de la palabra de Dios, cómo es que el consejo de Dios puede proporcionarte palabras que vencen en el día del conflicto, en el momento de la tentación. Desde que estamos en el vientre de nuestra madre estamos expuestos a sonidos, a voces. Al nacer y en nuestro crecimiento vamos desarrollando nuestro intelecto. Una de las herramientas más fundamentales en ese desarrollo son las palabras. Cuando vamos descubriendo el significado y el peso de las palabras, cuando vamos entendiendo el mundo, la cultura, la sociedad. Pensaba que cuando venimos a Dios, de la misma manera, empezamos a conocerle a través de leer y escuchar su palabra. Y empezamos a ver que hay palabras que pueden dar vida, traer sanidad, levantar al caído, sostener a las personas. En la Biblia encontramos todo el consejo de Dios. Sus palabras tienen vida. Esas palabras fueron aplicadas por nuestros hermanos en la antigüedad. Y en pleno siglo XXI siguen teniendo la misma vigencia. Es decir, sigue siendo vida. Y al hablar de las Escrituras vamos a notar que es verdad que cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, ni volverá a Él vacía, ya que siempre provocará algo en la vida de las personas. Las cosas en la tierra pasan, el hierro se oxida, las personas envejecen y pasan, pero las palabras de Dios permanecen para siempre. Cuando conocemos al Señor, empezamos a ser acompañados por otros hermanos, referentes espirituales que oran por nosotros. Empezamos a relacionarnos con la palabra de Dios lentamente, como los niños, ¿no? Que al nacer solo son amamantados por sus madres hasta que llega el tiempo de la papilla, ¿no? Donde ese niño comienza gradualmente a incorporar alimentos sólidos a su vida. Nunca vi a una persona adulta tomando leche todo el día, ¿no? Llega un momento en la vida donde tenemos que evidenciar un crecimiento. El apóstol Pablo a los Corintios les refiere en su primera carta, en el capítulo 3, que cuando estuvo con ellos no pudo hablarles como personas espirituales y de alguna manera les dice que eran infantiles, niños espirituales que no estaban preparados para comer sólido, que solo tuvo que darles leche, porque el tener celos uno de otros y contienda eran infantiles y carnales, por lo tanto era notorio, no estaban bien alimentados de la palabra de Dios. Podemos tener ministerios, gastar nuestro tiempo en las cosas de Dios y aún así seguir siendo infantiles, ¿no? Tomando leche. Podemos relacionarnos con la esposa, con las actividades de la esposa, que es la iglesia, pero lo más importante es desarrollar intimidad con el esposo. Hagamos lo que hagamos, desarrollemos las actividades que desarrollemos. Eso nunca será más importante que desarrollar intimidad con el dueño de la obra. Es necesario echar raíces en Dios y en su palabra, porque si aún no te has dado cuenta, estamos en guerra. Y esa guerra no es carnal, sino que es espiritual.
y nos enfrentamos a un enemigo que no es ingenuo, que no pedirá permiso para destruir, pero tenemos en Dios y en su palabra las armas para vencer. El apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 2, versículo 15, le refiere: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. En este fragmento, cuando se refiere a la escritura palabra de verdad, la etimología de la palabra valga la redundancia, literalmente en griego es logos. Así que lo que Pablo le dice a Timoteo, interpreta rectamente el logos, la palabra de verdad. Y logos es toda la palabra de Dios que está registrada y expuesta en nuestras Biblias. Un obrero tiene que trabajar y ser diligente, ¿no? Y de la misma manera tenemos que hacerlo en el estudio de la palabra, ¿no?, de Dios. Ser obreros que con insistencia trabajemos en ello, familiarizarnos con la palabra, incorporarla, aprenderla, meditarla, hasta que toda la palabra llegue a impregnarse en nosotros. Vamos a ver que Pablo, llegando al capítulo 4 de segunda de Timoteo, en el versículo 2, le refiere: predica la palabra, predica logos, persiste en hacerlo, sea o no oportuno, corrige, reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Es importante predicar la palabra de Dios. Y no es solo tarea de un líder, de un pastor. Cada uno de nosotros debe hacerlo, en todos los ámbitos donde nos movemos. Porque solo la palabra de Dios puede cambiar la vida de las personas, no nuestras palabras. Todo lo que predicamos de este libro es logos. En Hebreo capítulo 4, versículo 12, notaremos que el logos de Dios está vivo, ¿no? Ciertamente la palabra de Dios es viva, poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. El logo de Dios, la palabra, es viva, actual, poderosa, eficaz, vigente, tiene vida propia, tiene propio peso, fue inspirada por Dios y tiene la vida de Dios, y nos interpela y llega a confrontar nuestros pensamientos, pone de manifiesto también cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Jesús hizo esta declaración en Juan 14:23: el que me ama guardará mis palabras, guardará mis logos. Cuando uno guarda algo valioso, no lo pone en cualquier lugar, no le da cualquier destino. Guardar sus palabras significa practicar y obedecer a logos. Santiago 1:22 lo expresa así: sean hacedores de las palabras, sean hacedores de logos. No solo la escuchen, pues así se engañan solos. Y vemos que nuevamente habla de toda la palabra, y debemos hacer que siempre la palabra de Dios, el logos, siempre sea nuestra autoridad final y guía para poder vivir y avanzar en la vida cristiana. Jesús en Mateo 7:24 cuenta la parábola sobre dos personas que construyeron, una en la arena y la otra en la roca. Y llegó la tempestad y la tormenta para ambas casas. Y el que construyó en la arena se quedó sin casa, pero dice que el que construyó sobre la roca es un hombre sabio. Y Jesús hace un cierre monumental sobre esta parábola, ya que dice: cualquiera que escuche y hace mi palabra, mi logos, es como el hombre sabio que construyó sobre la roca. Es necesario construir sobre la roca, sobre la fortaleza de logos, sobre la fortaleza de la palabra de Dios. Pero demos un paso más, veamos lo que está escrito en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Esta cita nos va a ayudar y mucho. Que habiten ustedes las palabras de Cristo, logos de Cristo, con toda su riqueza. Instrúyanse, aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos, canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Es importante ser instruido, y cuando el logos toma preponderancia, causa efecto en nuestra vida. Es cuando vive en nosotros, porque la palabra está viva. Nosotros también tenemos que vivirla, cantarla, hablarla, compartirla con los hermanos, reflexionar acerca de ella. Es nuestra tarea que el logo de Dios viva en nosotros ampliamente. Ahora quiero proponerte que podamos ver la aplicación práctica de logos en una lucha espiritual. Porque de eso se trata la vida cristiana, no de andar peleando, no a la casa de nuestros hermanos, sino que nuestra pelea es contra Satanás, contra sus huestes, ¿no?, y sus gobernadores y principales. Y que también hay días malos que van a llegar a nuestra vida, y es el logos el que puede equiparnos para esa batalla. Hay un fragmento bíblico que nos demuestra la aplicación práctica que hizo Jesús con logos, ¿no? Se encuentra en Mateo 4, desde el versículo 1 al 11, y dice así: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Y después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre.
el tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a Ciudad Santa, hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque Cristo está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo le dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Y vemos aquí 3 tipos de tentaciones. Jesús está principiando su ministerio y recibe 3 tentaciones específicas de Satanás. La primera es física, ya que el maestro estaba de ayuno y el diablo le habla de convertir piedras en pan. La segunda es espiritual y el objetivo era hacerlo tambalear en la confianza que Jesús tenía en Dios y en su Padre, ¿no? La tercera es sobre su llamado, sobre su vocación. Así que podemos ver 3 reinos donde podemos ser tentados. Cuando vemos la manera en que Jesús actúa y pelea esta guerra, vamos a notar que nos dejó un ejemplo práctico, una especie de manual de cómo se debe pelear una guerra espiritual. Así que cuando el enemigo ataca sobre su necesidad física de alimentarse, dado que llevaba 40 días de ayuno, donde no había ingerido alimentos, vemos que Jesús contesta: escrito está, y se está refiriendo a la palabra de Dios, al logo de Dios. El maestro le cita la palabra que está en Deuteronomio, capítulo 8, cuando el pueblo de Israel había experimentado hambre en el desierto y comieron maná, que ni ellos ni sus padres conocían ese tipo de comida, para hacerles saber que no solo de pan vive el hombre, mas de todo consejo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Pero lo interesante de la respuesta de Jesús es que cuando se refiere a toda palabra que sale de la boca de Dios, esa palabra en griego no es logos, sino que Jesús emplea la palabra rema, que significa lo que es dicho, lo que es anunciado o declarado. Esta palabra rema en teología es usada para referirse a la palabra de Dios dirigida a los creyentes por medio del Espíritu Santo. Y así como vimos que logos es todo el consejo de Dios que encontramos en la Biblia, rema son aquellas palabras de Dios dichas en el presente. Están dirigidas a una persona en un momento determinado y específico. Y esa palabra logos que está escrita, cuando es aplicada en un momento de dificultad por una persona, es cuando se transforma en rema. Y esa palabra sostiene a la persona en ese tiempo. Esa palabra actúa en nuestros desiertos, nos sostienen. Lo que Jesús está haciendo en ese momento de tentación, está declarando el logos de Dios. Y quiero intentar ser práctico con esto. Cuando alguien está en aflicción, desesperanzado, sin fuerzas, y recuerda que Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos, porque Él había vencido al mundo. Cuando el cansado y abatido recuerda la profecía escrita en Isaías 40:29, donde el logos refiere: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Cuando nosotros encarnamos estas palabras, cuando las hacemos nuestras y ellas se hacen vida en nosotros, es que hallamos las fuerzas que necesitamos. Es cuando el logos puede transformarse en rema. Cuando leemos que Jesús venció al mundo y esa palabra la encarnamos en nuestra vida, es cuando el logos se hace rema en nosotros, porque si el Señor de señores y Rey de reyes venció, tenemos palabra profética que nosotros como sus hijos también venceremos. Cuando preparaba el sermón, Dios me decía que el logos es más que suficiente, pero no provocará cambios en nosotros si ante las acciones de la vida el logos de Dios no se transforma en rema. Cuando leemos, cuando vivimos, cuando encarnamos el logos en nuestra vida, que habrá remas. Palabra de Dios en nuestras batallas, en nuestras circunstancias, en momentos específicos. Y alguien dirá: no sé cómo soportaste semejante desierto y seguís de pie ante semejante golpe. Es porque el logos se transformó en rema. En ese momento de tormenta, rema es cuando el logos de Dios se vuelve una palabra del Creador para tu vida. Rema es una palabra específica de Dios, que te da por medio del Espíritu Santo para un momento específico, una situación puntual de tu vida. Y consideramos lo que estaba escrito en Romanos 4:12, que el logos está vivo, es poderoso, verdadero, pero el rema es cuando el logos se vuelve específico para ti, para tu vida, para el momento que estás atravesando. Ahora debemos leer y atesorar a logos.
Porque si la palabra de Dios no está presente, impregnada en nuestra vida, en nuestro corazón, el Espíritu Santo no tendrá con qué trabajar. En esos momentos de necesidad, es allí cuando estamos vulnerables al ataque enemigo. Cuando al inicio les hablaba de la importancia del alimento, cuando se llega a comer sólidos, cuando una persona logra tener una buena alimentación, tiene un buen desarrollo de sus defensas. Las personas bien alimentadas, con sus defensas altas, tienen muchas probabilidades de sobreponerse a virus y bacterias que quieren atacar su organismo. De la misma manera, el alimento sólido de su palabra hará que tu casa se fundamente sobre la roca para cuando el viento sople, la tormenta recie, tu casa siga en pie. Si vemos el contexto cuando ocurre la tentación de Jesús, claramente se desata una guerra espiritual y también una guerra escritural. Y es fácil darnos cuenta que Jesús es quien salió victorioso de esa guerra, pero eso sucedió porque el Logos estaba impreso en Jesús. Las defensas del Maestro estaban altas. Ahora es interesante considerar que el primer Adán fue tentado y cayó en la tentación en el huerto de Edén. Jesús en la Escritura es llamado el último Adán. Y cuando él inicia su ministerio, es tentado. Vemos que venció al tentador. Y no era que el primer Adán no tenía Logos, porque si bien no estaba escrita la Biblia que nosotros hoy tenemos, él había recibido palabra de Dios. El Creador le había dicho que no comiera del fruto del árbol con el que Satanás le tentó. Así que vemos que el primer hombre había recibido Logos, había recibido palabra de Dios, pero esa palabra, ese Logos no se encarnó en Adán. Y quizás por eso el primer hombre no puede experimentar un rema en su vida, trayendo consecuencias para toda la humanidad. Jesús vence la tentación porque aunque era Dios, estaba allí como hombre. Y como hombre, el Logos estaba encarnado en su vida. Por eso hay un rema en esa guerra y puede salir vencedor. Así que en este texto estamos viendo a Jesús actuar ante un conflicto, ante un momento difícil. Él cita las Escrituras y dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo rema, de toda palabra que Dios está hablando, dando ejemplo de cómo combatir una batalla espiritual. En Efesios, en el capítulo 6, versículos 10 y 11, encontramos armas para pelear esta batalla, para enfrentar los problemas, las inseguridades, los conflictos. Pablo le escribe a los Efesios, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. El apóstol Pedro describe a nuestro adversario como un león rugiente, ¿no? Que anda buscando a quien devorar. Y él alienta a poder resistir firmes en la fe. La única manera de poder pelear y vencer en nuestras batallas contra el diablo es hallar fortaleza en el gran poder del Señor y su palabra, siendo revestido de toda la armadura de Dios. Pablo sigue refiriendo en Efesios, en el capítulo 6, versículos 12 y 13, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y ahí él define la lucha, ¿no? Contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, ese día malo que les hablaba, ¿no? Y habiendo acabado todo, estar firmes. Amados, hay días en nuestras vidas que son malos. Llega el día del conflicto. Hay semanas, meses, años malos, temporadas malas que llegan a nuestra vida. Y no sabemos el tiempo ni el momento que termina. Esa temporada llegó a la vida de Job, que en un momento vio perderlo todo. Llegó a la vida de una mujer que toca el manto de Jesús, que hacía 12 años padecía una enfermedad. Al paralítico que está 38 años con una enfermedad que lo tiene postrado en un camastro. A Pedro en el Sanedrín. En todos los casos el Logos encarnado en la vida de Jesús llegó a sus vidas y se transformó en rema para ellos. La palabra dicha de Dios operó en esos conflictos. El último estado de Job fue mejor que el primero, dice Logos. La mujer escuchó a Logos decir, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. El Logos se paró ante la mujer del flujo de sangre, ante el paralítico del estanque de Betesda. Y todas las fuerzas espirituales de maldad, la enfermedad, la opresión, la angustia, fueron disipadas cuando el Logos se transformó en rema para esas vidas.
¿Saben por qué? Porque en Isaías 53, versículos 4 y 5, encontramos esta profecía en el Logos que dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que el Logos escrito en Isaías se transforma en rema para los leprosos, los paralíticos, los ciegos, los que no tenían esperanza, porque el castigo de nuestra paz estuvo sobre Jesús. Cuando la palabra de Dios escrita se encarna en una vida por medio del Espíritu Santo, llega en el momento justo, a la hora indicada, en la ocasión específica que esa vida lo está esperando, necesitando. Hay fuerzas malignas que trabajan contra nuestra vida, contra nuestras familias, que quieren acabarnos, arruinar a nuestros hijos. Por eso ellos entran en rebelión. Estamos en una guerra porque Satanás se esfuerza por hurtar, robar, matar y destruir. Y para eso tiene sus distintos rangos espirituales, tratando de operar influencias de mal con sus huestes, queriendo establecer gobernadores de maldad en la vida, tratando de establecer príncipes territoriales. Pero tales fuerzas no tienen potestad ante el Logo de Dios, porque escrito está que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Escrito está que los demonios se sujetan en su nombre, y que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo rema, de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Logos lo tenemos escrito en papeles, pero se transforma en rema cuando está escrito en cincel en los corazones de los cristianos. Muchas de las batallas que se pierden es porque el Logos no está encarnado. Por eso no puede transformarse en rema. Es necesario ponernos toda la armadura de Dios para resistir con firmeza. La verdad como cinto, la justicia como coraza, calzado los pies con la disposición de predicar el evangelio, de compartir el Logos a los que necesitan un rema en su vida. Tu fe es un escudo donde puedes apagar dardos del maligno. Hay un casco que cubre tu mente, que te da la seguridad de sentirte salvo por medio de la gracia, orando en todo tiempo con toda oración y ruego ante Dios. Pero de toda la armadura hay una sola arma que es ofensiva, y esa es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es un rema, es la palabra que el Espíritu Santo te da en esas temporadas malas, y la hablas con la boca. Jesús es tentado en el desierto, pero estaba lleno de Logos, de manera tal que Logos era Logos. A los 12 años estaba en el templo hablando con las escrituras, con los entendidos. Jesús llega al desierto lleno de vida, lleno de Logos en su interior. Y creo que el problema no es el desierto en sí, sino cómo llegamos a nuestros desiertos. No podemos enfrentar un desierto, una tentación, una mala temporada, si no estamos llenos del Logo de Dios. Porque cuando estás lleno del Logos, el Espíritu Santo lo transforma en rema, y tienes un arma letal y ofensiva contra tu enemigo. En el tiempo del conflicto, el Espíritu Santo te da un rema, una palabra que te sostiene. Cuando tu enemigo la oye de tu boca, huye despavorido, porque Satanás huye ante los remas de Dios. En el momento que Jesús fue bautizado, un capítulo antes, a este en Mateo, se oyó al Padre diciendo que era el Hijo amado en quien tenía complacencia. Y vemos cuando Satanás se acercó a Jesús para tentarlo, le dijo: si eres Hijo de Dios. Así que vemos que lo último que Dios le dice a Jesús: este es mi Hijo amado, era una palabra de Dios para Jesús, una palabra de confirmación, una palabra de identidad. Amiga, amigo, el diablo quiere poner sombras de duda sobre lo que Dios dijo de ti, ante lo que Dios estableció sobre tu vida, sobre tu ministerio, sobre tu familia. Por eso en el día malo tienes que lidiar con pensamientos tales: si Dios oyera, si en verdad Él escuchara mi oración. Jesús hubiese estado aquí, dijo Marta, mi hermano no habría muerto. No te he dicho, si creyeres verás la gloria de Dios. Y ahí están las dudas que el enemigo quiere sembrar. Si eres hijo de Dios, si en verdad soy un salvado suyo, si en verdad Él me ama como dice el Logos, ¿por qué tengo que soportar el día malo? Si soy su hijo, su amado, su salvado. Todos esos pensamientos ni son Logos, tampoco son rema. Son mentiras del diablo que trabajan para dinamitar tu confianza en Dios y en su palabra. Porque nadie más que el diablo sabe que una persona que pone la palabra de Dios como cabecera y autoridad final sobre su vida es una persona que permanecerá firme en las amenazas, ante el despojo, ante la pérdida, ante la agonía. Jesús no miró la circunstancia, no pensó en el hambre que tenía, ni dudó quién era para Dios, porque en su interior corría el Logos de Dios, y eso se transformó todo el tiempo en rema.
Hijo mío, sigue mi consejo, atesora siempre mis mandatos, obedece mis mandatos y vive. Guarda mis instrucciones tal como cuidas tus ojos, átalas a tus dedos como un recordatorio, escríbelas en lo profundo de tu corazón. Proverbios, capítulo 7, versículo 1 al 3. El Espíritu Santo no puede traerte a memoria algo que no sabes, algo que no está escrito en tu corazón, para que haya remas en las temporadas malas. Tienes que estar lleno de logos. Logos tiene que estar marcado con cincel en tu corazón. En la vida de tu familia, en la vida de tus hijos. Presta atención, escucha mis palabras, aplica tu corazón a mi conocimiento. Grato es retenerlas dentro de ti, tenerlas todas a flor de labio. A ti te las enseño en este día para que pongas tu confianza en el Señor. Proverbios 22, 17, 19. Hay tiempo donde acompañamos a otros en la fe, pero llega un momento donde tenemos que crecer, dejar la leche y la papilla, comer sólido, tener las defensas bien altas, prepararnos para los virus y las bacterias espirituales. En el Logos se describe a nuestro enemigo como implacable, que quiere destruirnos y anda buscándonos. Pero en el Logos también encontramos que Dios tiene todo poder y que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y ese Logos tiene autoridad sobre nuestra vida y se transforma en rema en los momentos donde te encuentras aturdido, paralizado por el golpe, como el paralítico del estanque, como los leprosos despreciados y olvidados. Vieron a Logos transformarse en rema para sus vidas. La información de la palabra de Dios es logo. Y lo primero que hacemos cuando llegamos al Señor, empezamos a conocer. Pero llega un tiempo donde tenemos que meditar, reflexionar día y noche, ¿no? En ella, en la palabra, escribirla en nuestro corazón, leerla una y otra vez. Cuando la meditamos tanto, llega un momento donde somos iluminados. Es allí donde el Espíritu Santo trae remas en nuestras vidas, porque difícilmente se produzcan remas si no hay logos encarnado en lo profundo de los corazones. Vamos a orar. Señor, he predicado tu palabra y tu palabra es verdad. Tu logos, Señor, es todo lo que necesitamos para las temporadas malas, Señor, puedan producirse en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, remas espirituales. Padre, ruego que toda persona que está viendo este video, si hay alguien que está en una temporada difícil, una temporada en la cual llegó un desierto a su vida, llegó un golpe, algo inesperado, pueda, Señor, saber que tu palabra tiene autoridad y que tu palabra puede sostenerlo, que el Espíritu Santo traerá una palabra específica en ese tiempo. Padre, yo te pido que tu palabra sea sembrada, Señor, que tu palabra sea, Señor, escuchada por las personas que ven este video y que puedan a partir de ahora, Señor, saber que tu palabra tiene poder para levantar, para dar vida, para, Señor, poner de pie al que está caído, al que está herido. Padre, tu palabra, agradecemos porque tu palabra nos ha sostenido en todas esas temporadas difíciles que nos ha tocado enfrentar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Provoca remas en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia, en los hermanos. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Comparte esta palabra si fue de bendición. Él sea el logos que tiene autoridad sobre tu vida y podrás experimentar, ¿no? Un rema. Así como Jesús se enfrentó a la tentación con el logos encarnado en su vida y se produjo un rema, nosotros podemos de la misma manera pararnos ante las dificultades de la vida y saber que Dios tiene palabra para sostenernos, para guiarnos. Dios te bendiga. Eterno Dios, eres mi paz cuando ando en aflicción. No temeré lo que vendrá, eres mi salvación. Conmigo estás, tú has sido fiel, aun en mi debilidad. En ti pondré toda mi fe, nunca me
refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Fiel